Muchas gracias. Tal vez no sea demasiado elegante comenzar esta presentación diciendo que a lo mejor el futuro no existe o se nos va a acabar. A lo mejor no hay futuro. Estamos en un congreso del futuro y de pronto surge esta inquietud de que cabe la posibilidad de que esta especie, estos seres humanos que estamos aquí reunidos, podamos no estarlo el día de mañana. La preocupación es genuina. Estamos en un tiempo de convulsiones no menores. Estamos sujetos a amenazas de las cuales nos invitan, digamos, nos desafían a ser responsables, a preguntarnos. Y curiosamente, y este como es el tema tal vez de fondo de la presentación que yo quiero compartir con ustedes hoy día, curiosamente, aquello que nos hizo fuertes como especie, fea palabra fuerte, lo que nos permitió vivir como especie durante un largo tiempo en la historia muy antigua de nuestra humanidad, es justamente aquello que hoy día se nos presenta como una amenaza. Es decir, sobrevivimos como seres humanos porque, usando una palabra muy chilena, muy nuestra, vivimos de emprestado. Tomamos de otros pueblos, de otras culturas, de otras formas de vida, aquello que necesitábamos para vivir. Y sin embargo, hoy día, como que el mundo se nos organiza, no en función de la riqueza que nos hace posible comer mejor, vivir bien, ¿no es cierto?, tener más acceso, ser más felices, sino que estamos viendo aquello que nos hizo posible la vida como una amenaza. Y esta paradoja nos remite a otro punto. Y ese punto quiero, antes de iniciar, y de hecho mi presentación es para tratar la fobia, porque me considero legítimamente como un racista en rehabilitación. El racismo es una enfermedad que la padecemos todos. Y tiene una razón muy armada, digamos, en nuestro corazoncito, de modo tal que creernos como desprejuiciados es una pequeña fantasía que yo en lo personal no comparto. Creo más bien que tenemos que actuar sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestras propias emociones y poder darles un curso en una perspectiva importante. Nosotros no estamos llamados a recuperar un mundo que fue. El mundo que fue ya no está. No estamos llamados a recuperar un equilibrio que nunca hubo. Lo que estamos llamados, creo yo, y por eso es maravilloso que estemos en esta sala, es a imaginar un mundo, a construir un mundo donde estas amenazas vuelvan a lo que fueron, vuelvan a ser esa generosa entrega que nos hacen otras experiencias, otros pueblos, otras comunidades, otras personas, para poder juntos avanzar en una vida justa, en una vida digna, en una vida que nos llene. Por lo tanto, la fobia es justamente la gran amenaza que se cierne sobre nosotros y el gran desafío radica en el corazón, radica en la creatividad, radica en el impulso de regeneración de la vida. Somos soportes de vida. Y en eso, creo que es importante también subrayarlo de entrada, compartimos con no solamente los otros pueblos, sino que aquí tenemos, ¿no es cierto?, seres otros que humanos, que somos compañeros de ruta. Seres otros que humanos que pueden ser seres bacterianos o pueden ser, los perros que tenemos en nuestras casas, los quiltros queridos que habitan en la ciudad de Santiago y que saben cruzar mejor que los seres humanos las calles donde hay semáforos. También, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de compartir con un mundo microscópico. En fin, tenemos esta hermosa posibilidad de hacernos con otros que son más que humanos o que son distintos que humanos y que además son humanos. Y por otro lado tenemos la posibilidad de hacerlo con estas maquinitas de las cuales hemos estado hablando hasta este momento. En ese sentido, creo que el principio básico, fundamental, que a mí por lo menos me inspira y que es el que yo quiero compartir con ustedes, tiene que ver con esa frasecita que aparece ahí en pantalla, ¿no es cierto?, donde hay algunos que respiran lo que los otros exhalan. Y aquellos que exhalan, respiran lo que nosotros exhalamos. Y ese es un principio muy básico, es el principio que nos hizo como planeta, un planeta vegetal. Es lo que hizo posible que los distintos seres pudieran, en una época, digamos, oxigenada de la atmósfera, constituir vida. Y esto también podemos aplicarlo
hacia los pueblos. Creo que la gran hipocresía que tenemos por delante es esta hipocresía de pensar que nuestros privilegios los hemos construido en base a nuestro propio esfuerzo. Yo no me puedo imaginar, con el respeto que me merece esa nación, pero no me puedo imaginar el país de Bélgica, por ejemplo, si es que no pienso en el Congo. O sea, no puedo entender, digamos, la riqueza palaciega, la riqueza de los jardines, si no entiendo esos elefantes, ¿no es cierto?, muriendo por el marfil, o el caucho, digamos, convertido en o el chocolate, hoy día, digamos, como herramientas de extracción que hacen rica a una cierta nación. Es esa mutua dependencia la que estamos invitados a pensar cuando hablamos de nosotros y los otros. Y nosotros no somos más que un invento. Nosotros no somos más que una curiosa invención que hemos creado a objeto y con la finalidad única de preservar un conjunto de privilegios, básicamente. Y los otros son aquellos que no son acreedores a estos privilegios de los cuales nosotros gozamos. Y básicamente aquellos otros, debemos aquí señalarlo, son los que aseguran nuestra propia existencia. Es decir, no tenemos aquí frente a nuestra experiencia sino qué bonita palabra chilena, ¿no es cierto?, un melcoche, donde se nos juntan vidas y esas vidas, para poder gobernarlas, son violentamente separadas, ¿no es cierto?, desensambladas, se les manda un corte. Entonces la idea es que la regeneración de la vida supone un gran esfuerzo de cada uno de nosotros por regenerarla allí donde ésta se encuentre y asegurando de esa manera nuestra propia existencia junto con asegurar la existencia de los otros. Y en ese sentido, contaminar el aire como despreciar a otros es de alguna manera perder la oportunidad de vivir la vida de otra manera. Es la oportunidad de poder vivir dignamente, es perder la oportunidad de poder ser lo que alguna vez quisiéramos ser y no podemos porque hemos negado al otro y lo hemos separado de nuestra existencia. En general, nosotros tendemos, y vamos a ver más adelante, a sobredimensionar a algunos de los otros y a subdimensionar a otros. Nuestra existencia, nuestro país, es un país indígena. O sea, nosotros somos mestizos, felizmente. Es decir, lo que nos permite hablar este hermoso lenguaje que es el chileno, y en la presentación anterior aparecía la sh. Esa sh, de la cual nos reímos habitualmente, esa es del mapuzungún, no es del español. Y cuando decimos che, estamos hablando mapuzungún. Y cuando decimos, ¿no es cierto?, chuta, pero con otra palabra, estamos hablando mapuzungún. Y cuando decimos poroto, no, ahí estamos hablando quechua. Y cuando pedimos una yapa, probablemente estamos hablando quechua también. Y cuando decimos metinca, estoy hablando aymara. Es decir, esa riqueza subterránea que está entre nosotros, que nosotros la hemos querido poner al lado, nos da vergüenza, nos molesta, ¿no? Es aquello que tenemos que de alguna manera sobrellevar, superar e incorporar, darnos cuenta que ahí está justamente lo que nos hace ser lo que somos y no pensar en que este modelo más bien norteamericanizado o anglizado, ¿no es cierto?, de los bitcoins o cosas por el estilo, nos va a hacer felices. La verdad es que lo que nos da la oportunidad de vivir la vida es justamente poder reconocernos en aquello que somos y no renunciar a lo que somos, asumirnos en lo que somos y de esa manera poder proyectarnos. El mundo de los humanos es como esto, ¿no es cierto? No existen las razas, ¿no? Imagínense usted, intencionalmente con mi asistente de producción, vamos a decir quién es después, nos imaginamos que en realidad, si uno piensa en las catitas australianas, las caturras, yo no me las imagino, digamos, discriminando entre verde, amarilla, azul, ¿no es cierto?, y celeste, ¿no? O sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Sin embargo, los seres humanos tenemos esa misma condición. Nuestro genoma es más o menos el mismo, no somos muy distintos de los primates con los cuales les toca a ellos la mala suerte de haber vivido con nosotros y a nosotros la buena suerte, o mala suerte también, de haberlos oprimido. Pero nosotros hacemos este truco, que es el truco contra el cual yo invito a la revuelta, invito a rebelarnos. ¿Qué es ese? Convertimos, digamos, nuestro gallinero en un universo de diferencias. Y en ese universo de diferencias, nosotros le asignamos a cada grupo un peso relativo a los otros.
Y naturalmente quien cierra las fronteras es aquel o aquella, este grupo, que tiene el mayor control posible de los recursos. Club privado X. Eso es WASP, white only, solo blancos. No se admiten ni perros ni irlandeses. Ese es el tipo de situaciones que históricamente hemos enfrentado. Cualquier ciudadano mapuche en Chile que transite por Santa María de Manquehue es un sospechoso por defecto. Cualquier afroamericano que vaya, digamos, a algún barrio de Boston es también un sospechoso y puede ser fácilmente detenido. Puede ser actor de cine, puede ser lo que quiera, pero le hemos tendido una trampa. Y esa trampa fue marcarlo y decirle: tú no eres de los nuestros, tú quedas afuera. En Chile tenemos marcado una gran cantidad de gente, aparte, digamos, del pueblo mapuche. Aquí yo le decía a los organizadores de este encuentro: ¿dónde están nuestros intelectuales mapuches? ¿Dónde está una licura chihuailaf pensando acerca del futuro? ¿Dónde está, digamos, el pensamiento, digamos, progresivo de los pueblos aymaras, Rapa Nui? ¿Dónde están los movimientos de identidades sexuales? ¿Dónde están? ¿Qué ellos están haciendo el futuro? Mejor que lo que podemos hacer nosotros, una miserable academia que vive, digamos, del financiamiento provisto por grandes intereses mundiales. O sea, es decir, hay una economía política de la ciencia, la cual no podemos deshacernos. Hay intereses creados en torno a la producción de ciencia y eso es importante revisarlo. Y hay también, ¿no es cierto?, dentro de otras voces, otros futuros, otras constataciones, otras miradas que, tal como lo decía yo al comenzar esta presentación, nos hace posible vivir de un modo que es más digno, más potente, más satisfactorio para nuestro propio desarrollo. Y las categorías que nosotros inventamos en esto que llamamos, o algunos colegas llaman, la etnosfera, es decir, tenemos una biosfera, ¿no? La biosfera está digamos, invadida por muchos pueblos. Pareciera ser que en la lógica de la convivencia global hay más pueblos de los que caben. Y yo haría una precisión ahí. Diría, hay más pueblos de los que caben viviendo bajo las actuales condiciones que nos impone un sistema de mercado. Bajo cualquier otra condición, cabemos en el planeta. Pero en esta condición, que nos dice, ojo, lo que ustedes tienen a su alrededor es escaso. Ustedes tienen que competir, claramente no cabemos. Y en ese no caber, los que se, ¿no es cierto?, ajustan, los que se segregan, los que se autosegregan, los que construyen, y nadie sabe qué significa esta palabra, construyen muros, y les gusta mucho construir muros, y quieren construir muros, lo que quieren hacer es básicamente vivir de la ilusión de que su grandeza es autogenerada y que no se le atribuye a aquellos otros a quienes expulsa. Y para eso creamos miles de categorías. Categorías que cambian, no son fijas. En Chile, yo me duele, porque yo siento, porque yo tengo un corazoncito, digamos, tengo una piel. En Chile somos un país clasista y nadie habla del clasismo chileno. Es decir, de modo, aquí en Chile, cuando una persona habla con una persona de clase superior entre comillas, que tiene más dinero, esa persona le dice a aquel que está en una posición superior, le dice usted. Y el que está en la clase superior le dice, a ver, dime, tú. Ni modo, estamos legitimando una desigualdad estructural que tenemos que pasarle revista y que es básicamente la organización como el sistema social chileno está montado en torno a clases. De la misma manera tenemos otras invenciones que son igualmente peligrosas y dañinas, digamos. Tenemos este concepto de raza, lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Como que existiera la raza, una cosa muy rara. ¿Ya? Se piensa que existe algo así como una raza. Los géneros, o sea, ¿de qué manera se puede ser mujer en esta sociedad? O sea, ¿se puede ser mujer libremente, emancipadamente? ¿Se puede, digamos, pasear a las 12 de la noche, digamos, en cualquier ciudad de Santiago o del mundo, para ese efecto? ¿Se pueden tener varias parejas sexuales y no ser considerada de una mala manera? No se puede. Es decir, claramente hay una división que nos convierte a esta sociedad en una sociedad patriarcal, donde yo puedo hablar aquí con mucha comodidad porque soy un caballero. Y además tengo una formación, aunque no me correspondía por dinero, pero de clase media acomodada. Entonces, cuando yo hablo con gente del campo, la gente de las poblaciones o gente indígena, bueno, tengo que decir, o sea, yo hablo así, o sea, así me formaron.
en tiempos duros de este país, las fuerzas policiales lo trataban a uno con respeto. Y uno, entonces, y uno como que se la creía, ¿no? Pero hay que dar cuenta del absurdo. Nuestros cómicos, nuestros humoristas, nuestros cartoonists son, digamos, nos dan cuenta del absurdo que significa clasificar, ¿no es cierto?, estigmatizar. La raza es un invento del racismo, es una categoría muy cómoda para poder reorganizar los privilegios dentro de la sociedad. La raza blanca es interesante, no tenemos mucho tiempo para los caucásicos. Ya, los caucásicos, solamente les voy a dar el final y puse la referencia ahí, ¿no es cierto?, la bibliografía. Que los caucásicos surgen, digamos, de un antropólogo físico en 1700, ahí está la fecha, 1795, que encuentra que el cráneo más bonito de los que él tiene, ese es el que le va a dar nombre a esta raza europea. Y resulta que el cráneo más bonito que él tiene en su armario es de una joven prostituta traída del país de Georgia a Europa. Es decir, una esclava sexual se convierte en el ícono de una civilización blanca. Y eso es muy tarde. O sea, es una fecha muy... Entonces, las categorías lo que hacen básicamente es reagrupar, lo que acabo de decir, en eso hemos estado, distribuyen privilegios, pero al mismo tiempo naturalizan las diferencias. O sea, lo normal es que yo me siente en la cabecera de la casa. Lo normal es que el niño reciba más comida que la niña. Lo normal es que se rían de uno si uno tiene un apellido mapuche. Lo normal es, se normaliza. Y, algo muy importante, se invisibiliza la dependencia que yo tengo de los otros, de los que hacen posible mi vida. Es decir, la imagen, digamos, vamos a poner la imagen, digamos, de la persona que dice, esta gente es floja, mientras recibe y recauda los tributos de esa gente floja. ¿Bien? Entonces, esa invisibilización deja fuera, y puse esta lámina porque no son los otros, insisto, no son solamente seres humanos, son seres otros que humanos, que se dan, digamos, en el dominio de los insectos, se dan en el dominio, digamos, de los árboles, se dan en el dominio de la tecnología. Aquí en nosotros lo que hace es agrupar rasgos, generar un derecho propio, sentirse la humanidad propia y verdadera, establecer atmósferas emocionales, seguridad ontológica y establecer, digamos, derechos que son privativos del nosotros. Y en ellos, bueno, se les mira a distancia con desconfianza, se curiosea un poco con ellos, se les representa de cierta forma, se les tiene prejuicio, a veces uno se atrae por el otro, pero es básicamente una atracción más bien de tipo hedonista y finalmente el otro se percibe, y sobre todo en ciertas circunstancias históricas, como una amenaza. Ahora, las consecuencias, me estoy apurando porque tengo poco tiempo, las consecuencias que tiene esta forma de categorizar al mundo son definitivas. Yo les digo, si cualquiera de nosotros en esta sala, y voy a poner ese ejemplo y solamente ese ejemplo, porque nos libera, digamos, de todos los prejuicios anexos que pudiera haber, pero si cualquiera de nosotros en esta casa, en esta sala, en esta hermosa casa, digamos, de la República, incluido yo, nos quemamos la cara, el estigma que cae sobre nosotros es definitivo. No tengo posibilidad alguna de interactuar con nadie. Mi vida se destruye. Bueno, de esa manera se destruye las vidas de aquellos que son objeto de categorizaciones que son tremendamente dañinas. Y en ese sentido uno tiene que reconocer la existencia de xenofobia, este odio a la diferencia. Es interesante, hay un mural de Valdivia, mi querida Valdivia ciudad, donde se presentan mujeres que han luchado, luchadoras sociales, y curiosamente no faltó el peregrino sujeto, o sujeto, probablemente sujeto, que rayó a la Machi Francisca. O sea, el odio contra el mapuche queda de manifiesto en relación a otras mujeres que han tenido roles sociales y que han muerto, digamos, en la lucha latinoamericana estos años, pero igual. Y aparecen, digamos, esta xenofilia, este amor, digamos, que este caballero, digamos, en el norte, el salichero, ¿no es cierto?, es el que recauda recursos y es el que, de alguna manera, representa a la humanidad. Quisiera ir cerrando, digamos, con las amenazas. Es interesante que un autor nuestro, Coque, Jorge Delano, cineasta, ilustrador, periodista, en fin, tuviera una percepción tan sensible de su época y de su tiempo. Y él marca, digamos, como la gran desgracia del planeta, el nacimiento de este ser humano. Así se nos degenera la raza, ¿no es cierto?, en boca de los chimpancés, y aparece un ser humano como el gran perturbador, la fuente del antropoceno que llamaríamos hoy día. Y estas amenazas cobran vida y vigencia
cuando se tiñen de intereses ya mucho más poderosos en términos de recursos y control político, como son los nacionalismos. Koke vio esta imagen, la voy a comparar con otra, es la imagen, digamos, de Hitler y Stalin en los tiempos, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día los muros de las calles nos dan esta otra imagen. Y estamos igualmente en peligro. Estamos en el mismo peligro previsto por nuestro querido Koke y por Bansky o alguien por el estilo en el tiempo contemporáneo. Otra manera de entender, bueno, entendamos que estas categorías son ilusiones, pero que cobran vida real, que fluyen del encuentro de muchas trayectorias de las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo. Estas formas, digamos, de entender, y ahí ya estamos como cerrando, la tapa del libro de Koke para mí es tremendamente ilustradora. Dice, yo soy tú, y en el fondo nos reposiciona frente a esta idea de que lo que algunos respiran, otros exhalan. En nosotros hay que entenderlo como fruto de los demás. El cuidado mío, de mí mismo, es el cuidado de los demás. Y el autocuidado no es sino el cuidado de los otros. Si no se asumen esas perspectivas en términos de política pública, en términos de derecho, en términos de una serie de cosas, simplemente este futuro comienza a extinguirse para los seres humanos, no para las baratas también. Y ellas se van a cuidar a sí mismas. Para los seres humanos somos los que estamos más complicados. Y en ese sentido la invitación es a desmontar, a analizar críticamente las categorías con las cuales nos manejamos, a revisarnos. ¿Qué nos pasa cuando estamos frente a una persona en situación de calle y no nos atrevemos a tocarlo o a tocarla? ¿Qué pasa cuando sentimos una cierta incomodidad porque hay alguien que es de otro país, porque hay un haitiano, no sabe muy bien cómo comportarse? Esa vértebra más íntima es la que hay que pasarle una buena revista. La humanidad mía, como dice bien Desmond Tutu, es la tuya, porque en el fondo, sin la una y sin la otra, no nos cabe ni podemos ser humanos. Hay que crear, por lo tanto, ciertas coaliciones por y para la regeneración de la vida de los seres humanos y de los otros que no son humanos. Bien, las culturas, finalmente, diría yo, por lo tanto, no son buenas ni malas. No son lo que fueron, ni van a ser lo que queramos que sean, digamos. Pero muy importante y más importante que todo lo anterior, las culturas benefician a algunos varones sobre otros, mujeres, por ejemplo. Blancos sobre negros, ¿ya? Y por lo tanto, la cultura nos invita siempre a una acción progresiva de transformación de las condiciones en las cuales operamos. Y todo lo que tienes, por cierto, nos dice Barbara Kingsolver, no lo es en otra parte. Todo lo que creíamos, la limpieza, la higiene, no, en otras partes no lo es. Bien, les agradezco por la paciencia, le agradezco a doña Laura Schius por las imágenes y a ustedes por la paciencia. Muy amable. Hasta luego. Gracias.